bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos con el Señor, estamos contentos porque Dios es bueno. El apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendición grande. Aleluya, bendito es su nombre. Y por eso estamos contentos, por eso estamos agradecidos, porque somos benditos de Jehová. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, claro. Bendito Dios. Le decía a mi hermana que vamos a hablar sobre el tema que habíamos dejado incompleto. ¿Se recuerdan, verdad, que la semana pasada traíamos un tema y hablamos bajo el tema de descubriendo la mentira de la idolatría, verdad? Entonces le decía a mi hermana, no vamos a dejar inconcluso o incompleto, ¿verdad?, este mensaje, porque hay muchas cosas que hay que aclarar aquí sobre la idolatría. Nos lleva a muchas cosas. Una cosa lleva a otra cosa. Entonces, es necesario que se descubra, que podamos entender las cosas que no entendemos. Bendito Dios. Aleluya. Y vamos a referirnos en el libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, en su verso 1 al 5, para iniciar este mensaje o esta enseñanza. Bendito Dios. Analizando yo las cosas, medito yo en el Señor. ¿Cómo es posible o cómo hacer para dar a conocer la verdad sin decirla? Y el Señor me da a entender claramente que tú no puedes decir la verdad sin decir la verdad. Tienes que decir la verdad para que sea conocida. Porque dice la palabra claramente: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces quiere decir esto que hay una verdad que el mundo desconoce, que necesitan escuchar para que sean libres. Y esa parte no la entiende mucha gente, porque hasta la religión idólatra, ¿verdad?, dice, ese versículo se lo sabe también. Bueno, los que estudian la Biblia, porque hay muchos que son católicos y ni la Biblia estudian. Nomás son católicos de dicho, porque pues así se les inculcó. Pero eso es lo que vamos a descubrir precisamente hoy. La mentira de la idolatría. Bendito el Señor. Tenemos Números 25, del 1 al 5. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice su palabra. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, te damos todo honor y toda gloria, porque tuyo es el poder, tuyo el hacer misericordia, Padre. Gracias por esta palabra, Dios mío, úngela, Señor, bendícela, oh Padre Santo, y que pueda llevar a cabo conforme para lo que lo has enviado, Señor. Abre los ojos, Señor, de los ciegos, Señor, levanta al caído, Dios mío, oh Padre Santo, y aquel cojo pueda andar, Padre bendito de la gloria, hablando espiritual
espiritualmente, Señor. Y por qué no, Padre Santo, por el poder de tu palabra, reciban milagros, Señor, oh espirituales, y que reciban sanidad, Padre Santo, en sus corazones, y reciban sanidad, Dios mío, conforme a la necesidad por el poder de tu palabra, porque solamente basta creer, Dios mío, para que tu palabra sea cumplida, Padre mío, porque tu palabra es poder y es autoridad de lo alto. Gracias, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que van a estar mirando este video, escuchando tu palabra, Señor, en esta hora o en el momento, Señor, en el cual ellos puedan verlo, Señor. Bendíceles y que sea, Padre Santo, de grande bendición, Dios mío. Oh, para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, pero sigamos en la presencia del Señor, porque estamos en la presencia del Señor. Dice su palabra que donde es invocado su nombre, en ese lugar está Él. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre y claman al Señor, Él está ahí. Bendito es el Señor. Entonces podemos ver claramente, mis hermanos, como les decía la semana pasada, hay 2 grupos. Unos son los que se apartan del Señor, que están apartados para santificarse a nuestro Dios, y otros son los que están en el mundo, teniendo muchos dioses, muchas creencias. Solamente hay dos tipos de grupos: los que Dios ha apartado para su alabanza, para caminar en santidad, y todos los demás que están en la idolatría y en otras creencias que no son Dios, no, al menos no el Dios verdadero. Bendito el Señor. Y entonces cuando el Señor sacó, que los llevó, dice que los sacó ¿de dónde? Estaban en Sittim, ¿verdad? Estaba morando Israel en Sittim. Y entonces ahí había mujeres y hombres, familias en la tierra que tenían un Dios y se llamaba Baal Peor. Y todos los moradores de ese lugar invitaban a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Israel. Y fíjese cómo el enemigo usa a las mujeres. Y dice que ellos empezaron a fornicar con los dioses de ese lugar. Dice claramente, dice, moraba en Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Note, está un pueblo apartado, ¿verdad?, que acaba de llegar ahí. Y luego empieza a conocer todo lo demás. Y empieza a conocer a las muchachas, ¿verdad?, y a conocer a los dioses de ellos ahí. Y fueron convidados a fornicar con esos dioses y a comer a lo que estaba dispuesto para los ídolos. Y les llegó, y dice que el pueblo se empezó a meter con ellos. Y empezó a sacrificar a sus dioses, dice. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En pocas palabras, en ese rato se olvidaron de quién era su Dios que los sacó de Egipto y decidieron adorar a los dioses de ese lugar, a comer con ellos. Muchas veces hay gente que enseña, ¿verdad?, y saca videos de que saca a un pentecostés o a un cristiano evangélico y lo sacan y que Dios lo convierte al catolicismo otra vez, y ellos piensan que lo rescataron. ¿Sabe que esos videos son? Yo no creo en esos videos. Yo no creo en esos videos porque le voy a decir una cosa muy segura. Cuando un verdadero cristiano se ha convertido, no hay diablo que lo pueda hacer volver a inclinarse a otros dioses. No hay diablo. Aunque esté caído el hombre, quizás no está bien con Dios, pero no se va a arrodillar ante los dioses ajenos, porque él sabe quién es Dios. Andará caído, pero no creo. No creo. Aunque no es imposible también. Pero un verdadero no se va a inclinar.
Entonces todos esos son videos falsos para hacer creer que la iglesia tiene poder, la iglesia de los dioses paganos, cuando no es así. El poder de Dios es diferente. El poder de Dios es que realmente cambia y transforma a las personas. Porque claro está que esa iglesia no cambia a nadie. Siguen siendo los mismos. Y se los digo por experiencia. Bendito Dios. Entonces hay un pueblo apartado. Hay una canción, ¿verdad? Dice, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese pueblo es el que alaba al verdadero Dios. Y no se va a apartar de él, porque si se apartare ciertamente va a perecer. Aquí perecieron como 25,000 personas. No recuerdo la cifra exacta, pero fueron miles de israelitas que cayeron. 24,000, gracias hermano por la cifra. Pero muchos perecieron por haberse apartado del verdadero Dios. Por eso en otra ocasión les decía gloria a Dios y gracias a Dios porque no estamos en el tiempo de la ley. Porque muchos ya hubieran caído. Y sepa que muchos están cayendo por la epidemia. Dios nos libre, Dios nos guarde. Vivamos, mis hermanos, en santidad y haciendo lo mejor para Dios. No somos perfectos, pero busquemos la perfección en el Señor Jesucristo. Entonces una idolatría te lleva a otra mentira más. Porque la idolatría es algo que está en el mundo. La idolatría es algo que está como una mentira parecida a verdad. Hay un dicho que dice que, ay, este hermano con sus dichos, que el diablo dice una verdad para meter 1000 mentiras. Puede decir una verdad de la Biblia, pero todo lo demás es pura mentira. O sea, eso lo hace para convencer, pero en realidad no les ayuda en nada. Porque cuando dices muchas, también dice, hay una frase que dice que cuando después de repetir muchas veces una mentira, hasta tú crees que es verdad. De tanto el catolicismo que dicen que eso es Dios, que ellos piensan que eso es Dios. Y es exactamente lo que pasa en el mundo desde hace tiempo. ¿Sabe desde cuándo fue hecha ley la Eucaristía? Y voy a hablar de la Eucaristía, ese es el tema principal de hoy, porque la idolatría nos lleva a ese terrible engaño. Porque ahora nos hace parecer como si realmente estuviéramos en Cristo. Porque eso es, y ¿quién va a querer negar eso, verdad? Y se aferran a eso porque dicen que los dioses que ellos adoraban antes, o de los que habla la Biblia, eran animales, o peces, o aves. Mentira del diablo. Aquí dice claramente que cambiaron la gloria de Dios por figura de hombres y mujeres. Lo dice de Romanos. Así es que no me venga con otros cuentos. Entonces, muchos católicos afirman que la Eucaristía es la máxima expresión de la fe. Recuerdo cuando por ahí había alguien, ¿verdad?, que empezó a decirme que yo andaba mal. Empezó a decirme que el que no comiera la sangre, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, no podía ser salvo. Y de ahí no lo sacaban. ¿Por qué? Porque pues eso fue lo que le enseñaron. Que eso es la máxima expresión de la fe. Entonces, si yo me enfoco nomás en eso, no, pues eso me enseñaron, pero no tengo un fundamento, pues yo me voy a guiar por lo que me dijeron nomás. Y como soy católico, así nacieron mis padres, ahí me quedo yo, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por indagar sobre el asunto. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Te hace falta que apliques San Juan 8:32 a tu vida y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando tú conozcas esa palabra de Juan 8:32, entonces vas a saber realmente cómo estaba yo perdiendo el tiempo en eso. Antes no me morí yo y me llevó el diablo por andar así. Sé que es duro esto lo que digo yo, pero como les dije, analizando en el Señor, ¿cómo se les puede decir la verdad sin decirles la verdad? No se puede. Aunque se enoje el diablo, se tiene que descubrir la verdad. Porque para eso se hizo el Evangelio. Para eso se hizo la predicación.
Entonces dice que muchos católicos afirman que la Eucaristía es la máxima expresión de la fe. ¿Y qué es la Eucaristía? De la fe que profesan. La Eucaristía es precisamente la cena del Señor. Ellos le pusieron Eucaristía, que no es bíblico, no lo encuentro en la Biblia. Entonces, eso les hizo creer cuando inició en el tiempo de 390 después de Cristo. En el año 390 después de Cristo nació y fue hecha ley la Eucaristía en el catecismo. Bendito el Señor. Mi hijo, si me haces favor, me pasas el catecismo de ahí, por favor. Quiero mostrarle a mis hermanos, quiero mostrarle a mis amigos, ¿verdad? Que yo lo que digo, no lo digo porque tenga nada en contra de nadie, no es nada personal, pero es necesario que yo predique la verdad del Evangelio. Gracias, mijo. Yo no voy a predicar nada que no me sea dado de arriba. Y no voy a predicar nada que vaya en contra de la palabra. Y para que yo pueda conocer a la Iglesia Católica, o para que yo pueda hablar sobre la Iglesia Católica, debo conocer la Iglesia Católica y debo basarme a lo que ellos enseñan. Este es un catecismo que yo sé que muchos católicos y que defienden su fe y son católicos, ni siquiera saben que hay este catecismo, ¿verdad? Si me lo puede acercar, hermana, un acercamiento. Y dice claramente catecismo católico, ¿verdad? No es el catecismo que nos dan, y digo nos dan porque a mí me lo dieron, un catecismo delgadito así amarillo, con unos cuantos rezos nada más, para hacer la primera comunión. No, este es un catecismo, mis hermanos y amigos, que está supuestamente basado en la Escritura, pero es el engaño más terrible del diablo. Yo sé que muchos se pueden ofender, pero antes de criticarme o antes de que se salgan, ¿por qué no mejor indagan sobre lo que les estoy diciendo? Nada pierden con indagar. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a buscar. No le estoy diciendo busquen mi Biblia, busquen la suya. Busque este librito, ¿verdad? Se llama Catecismo de la Iglesia Católica y con modificaciones basadas en la edición típica, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles, que yo de aquí agarré lo que es Eucaristía. Yo estaba indagando y como no lo encontré en la Biblia, dije, bueno, o sea, en alguna parte debe estar la Eucaristía. Y como ellos son los que la tienen, yo dije, pues ahí lo voy a encontrar. Y si realmente ahí está. Es el único libro donde lo puedes encontrar porque es de ellos. Pero no tiene fundamentos que realmente afirmen que están en lo correcto. Yo le voy a dar unos fundamentos que Dios me ha mostrado que está errado, eso que es una doctrina de hombres, es una doctrina de dioses falsos. Entonces ellos dicen que esa es la máxima expresión de la fe que profesan. Afirman que en la Eucaristía se produce un milagro, óigame. Y hay muchos católicos que ni siquiera lo saben, pero ellos van y toman la cena, porque todos la toman, ¿no? Que si se confiesan, ¿verdad? Pero no saben, no profundizan realmente lo que es la Eucaristía. Dice que se produce un milagro llamado transubstanciación. El milagro que se produce en la Eucaristía, según la Iglesia Católica, se llama transubstanciación. O sea, en pocas palabras, cuando el cura alza la copa y la hostia, dice que por un milagro, esa hostia y ese vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Literalmente. Y por eso dicen que es la máxima expresión de la fe, es la liturgia más poderosa, no que las otras no valgan, sino que esa es la mejor, o sea, esa es la base. Por eso quiero hablar de este tema precisamente, porque por eso hay tanto católico cerrado del pensamiento, y quiero decir cerrado porque ellos se aferran a eso, aunque realmente ni conocen de lo que están hablando. A eso me refiero, no quiero que se sienta ofendido porque no es mi intención ofenderlo, al contrario, yo quisiera que usted conociera la verdad. Bendito el Señor.
¿Por qué? Porque yo también viví engañado. Bendito el Señor. ¿Sabe que yo a veces soy un poco áspero para hablar sobre este tema? Porque yo conozco de eso. Y soy un poco, puede decir, ¿cuál es la palabra? Exagerado. Porque es tanta mi certeza con la que hablo que exagero a veces en lo que digo respecto a lo que puedan hacer sus ídolos. ¿Me entienden? No exagero respecto a la palabra, yo nomás digo lo que es. Pero respecto cuando ellos me dicen que hacen esto y lo otro, les digo, si eso hacen y si es verdad, pues yo no les voy a decir, porque no quiero tampoco que se vayan a ofender, porque realmente lo que digo puede ofender. Pero si les digo, yo me puedo ir de rodillas hasta cierto lugar, si tú me compruebas que eso es verdad de tus ídolos. Si está en la Biblia, compruébamelo con la Biblia, y si está, yo hago eso. Bendito Dios. Un día le dije a una persona, yo me voy desde aquí, desde aquí donde estoy, hasta Caracuero. ¿Por qué? Porque ellos veneran al Señor de Caracuero. Y le digo, si a mí me lo encuentran, yo me voy de rodillas desde aquí, me convierto al catolicismo otra vez, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? No por altanería, sino porque yo estoy 100% seguro de lo que estoy hablando, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si a usted no le basta mi certeza, es su problema. A mí me basta. Pero me gustaría que también entendiera lo que debe ser. Entonces, eso llamado transustanciación, donde se afirma que la hostia se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre, y cada vez que se realiza la misa, se repite el sacrificio de Jesús. Oiga, qué tremendo. En pocas palabras, ellos dicen que lo sacrifican cada misa que hacen. Eso es contra la Biblia. Eso es antibíblico. Veamos y analizamos la Escritura. A la luz de la Biblia, revisaremos qué dice el Vaticano sobre el asunto del sacrificio de Jesús, y también vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a tocar los dos temas. Vamos a comparar, por eso les enseñé el catecismo, y aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Está bien grueso, por cierto. Y les voy a decir, porque también tiene capítulos, les voy a decir en cuál para que lo busque, para que no diga que estoy hablando de más. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, el Catecismo Católico dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. O sea, es lo mismo. ¿Y sabe dónde lo encuentra eso? No en la Biblia, por supuesto. En la Biblia va a encontrar lo contrario. Y les voy a repetir lo que dice otra vez. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía que realiza la Iglesia Católica, que le ha puesto Eucaristía, son pues un único sacrificio, o sea, es el mismo. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 390 del catolicismo romano. Del catecismo romano, perdón. En el número 367, ahí lo encuentra. Ahí dice que es el mismo sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Eso es lo que hacen en cada misa ellos. Hágame ese favor. No se puede comparar. Les voy a decir por qué. Porque ellos piensan que es literal lo que están haciendo. Y no es literal. No es literal como nos lo enseña la Biblia. En el Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía, porque así le nombran, ¿verdad? En el Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía, están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Eso dice el Catecismo Católico Romano. Y lo puede encontrar porque fue precisamente
en el Concilio de Trento, y lo puede encontrar en el número 374 del Catecismo. Es lo que dice. Bendito el Señor. No sé si me entendió. Lo que ellos le llaman el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, están contenidos verdadera. Eso es lo que ellos aseguran. Están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad. Oiga, qué tremenda blasfemia. De nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Hasta el alma le pusieron aquí al Señor. Sangre junto con el alma y la divinidad. Qué tremendo. Repito, está en el número 1374 del Catecismo de la Iglesia Católica. Eso, estamos viendo primero lo que ellos dicen. Descubriendo la mentira de la idolatría, se llama el tema. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Oiga, qué tremendo. Eso lo dice en el capítulo 403, en el número 1405 del Catecismo Católico Romano. Qué tremendo. Esto es realmente lamentable, que muchos que son católicos ni siquiera conocen su religión. No conocen que todo esto que tienen en este libro es una real mentira. Porque eso es una real mentira que tiene versículos, pero que no tienen nada que ver con la verdad. Por eso les dije, el diablo dice una mentira una verdad para sacar 1000 mentiras. Bendito Dios. Amén. Entonces, ¿cuántas veces se renueva en sí el altar del sacrificio de la cruz? ¿Cuántas? Cada vez que van y hacen ese ritual, ¿verdad? En el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Por eso ellos dicen, el que no come la carne y la sangre de Cristo no puede ir al reino de los cielos. Por eso es que ellos toman como máxima, la máxima ritual para ellos. Porque es un rito que se hace. No es un sacrificio. Porque ellos dicen que es un sacrificio que van y que la misma iglesia ora y que no sé qué tanto y que junto con Cristo que es la cabeza. Y cuando la palabra del Señor me dice todo lo contrario. Es muy clara esta enseñanza, hermanos, mis amigos. Del Vaticano ellos afirman que cada vez que realizan la Eucaristía se vuelve a realizar el sacrificio de Jesús, ya que son un mismo sacrificio. O sea que es el mismo sacrificio. Es muy clara la enseñanza que ellos pusieron aquí, pero es su enseñanza, no la del Señor. Es la enseñanza del Vaticano. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Ya vimos lo que dice la enseñanza de tu religión. Ya vimos lo que dice la enseñanza del catolicismo. Porque y me fui a la máxima ritual que ellos hacen. A la máxima, a lo que es la Eucaristía, que ni siquiera es bíblico. Pero ellos le pusieron Eucaristía. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Conforme a Hebreos 7:27, mis hermanos, dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez y para siempre. Aleluya. No es suficiente, pues hay más todavía. En Hebreos 9:26, de otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Si no fuera necesario, perdón, si no fuera suficiente el sacrificio santo que hizo, tuviera que padecer muchas veces desde el principio del mundo. Oiga, qué terrible, porque desde el principio del mundo el hombre se desvió. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en los últimos tiempos ya que estamos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dios tenía ese plan para nosotros, pero no lo tenía para hacerlo cada vez que tomáramos un pedazo de pan. Vamos a explicar eso. En Hebreos 10, 14, dice claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Puede estar seguro que no son los idólatras, porque Dios no permite la idolatría en su pueblo. Dios aborrece la idolatría, es más, elimina a los idólatras. Al pueblo de Israel por eso le iba mal, porque a veces no eliminaba a todos, como Dios les decía. Dios les decía, me eliminas a todos los idólatras que están ahí, porque va a ser de ustedes esa tierra. Y no los eliminaban a todos. Y después andaban de idólatras también ellos. Y Dios nos sigue hablando para que nosotros no nos convirtamos a esos ídolos. Y ya no solamente en ídolos de madera y barro y todo eso, de material, sino que no nos hagamos ídolos en nuestros corazones. Ya tuvimos esa enseñanza la semana pasada, fue más tocado al tema de los creyentes evangélicos, pues ahora es más tocada a los creyentes de Roma o a los creyentes católicos. Bendito Dios. En Hechos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué me dice mi amigo católico? Cada vez que tú tomas esa hostia o ese vino, ¿tú crees que Él desciende cada vez y se vuelve un cuerpo para todos? No es literal. Esto es espiritual, no es literal. Pero como lo espiritual no lo entienden, no lo pueden manifestar. Al menos no lo espiritual de Dios. Porque hay muchos espíritus. Bendito el Señor. Entonces, en Primera de Pedro, ya le dije varios versículos que dicen claramente que solamente un sacrificio se hizo. Y no era necesario más. No más. Primera de Pedro dice 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez. Siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya, bendito es su nombre. Muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara, amigos. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre, y punto. No necesitamos más sacrificios, porque el sacrificio que Dios hizo fue perfecto. Así que no es necesario repetirlo muchas veces, porque el sacrificio fue uno. Ya lo miramos en el libro de los Hebreos y en Pedro y en Hechos. El repetirlo es como decir que lo que Jesús hizo no fue suficiente. Sigues repitiendo el sacrificio, entonces quiere decir, tú estás diciendo, yo hago nulo el sacrificio, no me sirvió para nada y voy a hacerlo cada 8 días acá, por ejemplo, cada domingo. Estoy haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Pues claro, a la verdad no están compartiendo con la mesa del Señor. Siento que pueda ofenderse, pero no está compartiendo la mesa del Señor con ese sacrificio. Está compartiendo con los ídolos, porque lo que está lleno ahí es de ídolos.
entonces no es la mesa del Señor. Me disculpa, pero no es la mesa del Señor. Porque Dios está con los santificados. No se puede, dice claramente, no podemos compartir la mesa del Señor, perdón, no podemos compartir la mesa con el Señor y con los ídolos. Pues ellos solamente con los ídolos están compartiendo. Pero si yo soy creyente evangélico y luego comparto la de ellos, entonces estoy compartiendo la mesa. Y no se puede, no debe ser así, porque Dios nos juzgará. O le sirves al diablo, o le sirves a Dios, pero no puedes servir a dos señores. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y muchos cristianos quieren servirle a los dos. Quieren andar como anda el mundo, todos mundanos. Y son creyentes cristianos, dicen, y nos vamos con Dios. No es así, mi hermano. Yo sé que esto les parece ya muy repetitivo. Pero si ni así entienden ni quieren echar de ver su error, si no se les dijera sería peor tantito. Entonces, así que no es necesario repetir muchas veces el sacrificio, mis hermanos. Y lo que el Vaticano hace es repetir el sacrificio, ¿verdad? Yo sé que los católicos saben de lo que estoy hablando porque cada vez que van a misa es porque van a comulgar, dicen ellos. Entonces en la Eucaristía es cuando se repite eso, una y otra vez. Hay veces que hacen hasta 3 misas al día domingo. 3 veces lo sacrifican según ellos, pero no sé a quién sacrificará nada, pero a Dios no es. No sacrifican nada, para Dios no es. Bendito Dios. Por eso se llama el tema descubriendo la mentira de la idolatría. No me he salido porque estoy hablando de la misma idolatría. La misma idolatría los lleva a otra mentira más grande para mantenerlos precisamente en la idolatría creyendo que es a Cristo el que está con ellos. Ese tremendo diablo es inteligente. Pues con decirle que el Señor lo describe así, el diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Así de sencillo. Entonces, lo que hace el Vaticano es repetir los sacrificios en la Eucaristía una y otra vez en cada misa, aún contradiciendo lo que dice la misma Biblia. Lo que dijimos ahorita en la Biblia, ¿verdad? Que contradice todo esto. No es necesario más sacrificio porque si no hacemos nulo el que fue hecho. No creemos en el sacrificio. Pues ellos no creen, obviamente, por eso están ahí. Pero por eso estamos predicando. Por eso traemos esta enseñanza para que usted salga de la mentira y conozca la verdad y sea libre. Entonces, y cuando la Biblia dice que los sacerdotes ya no es necesario que lo sigan haciendo, ellos lo hacen, pero caigo a la razón que lo hacen porque no lo hacen para Dios, lo hacen para su Dios. Porque no es el mismo que yo adoro, no es el mismo que yo alabo, porque mi Dios aborrece la idolatría. Entonces quiere decir que no es mi Dios. Es mejor huir de la idolatría. Entonces, además de los versículos que ya mencionamos anteriormente, son impresionantes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no le fue suficiente, ahí va otra vez. En San Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Usted entiende esas palabras? Consumado es. Pues yo entiendo que cuando hay algo que ya fue consumado es que se acabó. Fue hecho. Hecho está. Consumado es. Entonces ya no tengo necesidad de yo hacer más sacrificios. La iglesia no tiene necesidad de hacer más sacrificios que guardarse para Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, solamente el sacrificio de guardarse para Dios y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Cristo. Por eso es que ya me limito y trato de hacer lo menos posible de andar entre los pecados, haciendo pecado.
Puedo andar entre la gente inconversa, pero no tengo que hacer y decir lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque es imposible. El Señor dijo claramente, están en el mundo, pero ya no son del mundo, porque yo los he ganado para ti. Bendito el Señor. Entonces el Señor dijo claramente, consumado es. ¿Y qué fue consumado? Pues el sacrificio, el mismo, porque estas palabras fueron las últimas en la cruz. Y si fueron las últimas, Él dijo, ya estuvo, consumado, hecho está. Yo he pagado el precio. Y dice que se clavó el acta de los decretos en la cruz del Calvario. Y dijo, yo he pagado por ellos. Todo el que en Él creyere será salvo. Bendito es su nombre. Somos lavados por la sangre de Cristo. Todo lo que Él padeció y regó con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado a nosotros. Si creemos tan solo es posible, bendito el Señor. El sacrificio consumado indica que el sacrificio terminó. El precio ya ha sido pagado. Si usted, mi amigo católico, no acepta ese precio que ya se ha pagado, está en un grave problema. Porque claramente dice su palabra que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis está. No erréis, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los mentirosos tienen parte en el reino de Dios. Entonces es de cuidado. Es de poner atención a la palabra de Dios y decir, Señor, creo que hay algo que necesito yo, voy a leer tu palabra, yo voy a entregarme al Señor Jesucristo. Es lo que necesitamos. Si queremos salir del error, tenemos que invocar el nombre de Jesús. Entonces el sacrificio ya fue consumado desde cuando vino el Señor. No necesitamos estar haciendo más sacrificio. Ah, hermano, entonces usted no hace sacrificio. No, o sea, no. Mi sacrificio es guardarme para el Señor. Vivir para el Señor, ese es mi sacrificio. Y por eso dice claramente entrar por sus atrios con acción de gracias. Y cuando entres a la presencia del Señor, hay que entrar con temor reverente. Si tú no vienes arrepentido, tú no estás entrando con temor reverente. Bendito Dios. Cuando David hizo el censo, ¿verdad? Y que Dios les pasó factura a todos los hijos de Israel, no fue solamente porque David había censado al pueblo. Dios lo permitió para, de alguna manera, castigar al pueblo que estaba en error. Y mató muchos ahí. Y David quiso enmendar el daño y quiso ir y compró un terreno para hacerle ofrenda, sacrificio al Señor. Pero miró al monte y vio que estaba el ángel de Jehová con una espada grande. Y dice, no, Señor, yo no voy porque no quiero ser eliminado. Él sabía su error. Así cada creyente debe venir con temor, sabiendo que en el altar es donde está y desciende la presencia de Dios. Ese es temor reverente, creer que en el lugar donde se es glorificado su nombre, ahí desciende su gloria. Y somos tocados y somos limpiados por su palabra. Somos conducidos en caminos de justicia y de verdad. Por eso debe haber cambios en el creyente. Bendito es su nombre. Aleluya, bendito Dios. Entonces, bendito Dios. Aleluya. Jesús fue el Cordero. Él fue el sacrificio más puro y más perfecto. En el sacrificio de la cruz, como el mismo Pedro lo afirma. ¿Cómo lo afirma? En primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros vivíamos en una manera vana. Así como los que me están escuchando ahorita que yo también era idólatra. Estaba viviendo de una manera vana, no estaba sirviendo a Dios. Estaba en los vicios, no estaba, es una manera vana, perdida. Así muchos hay. Pero ellos tienen una religión. Le ponen todo el cuidado a la religión como si Él los fuera a salvar. No los salva la religión. Hay muchos religiosos en el infierno ya.
¿Por qué? Porque la religión no salva. Jesucristo cuando vino estaba lleno de religiones. Su mismo pueblo era religioso. Los fariseos eran religiosos y ellos estaban esperando de otra manera. Porque no entendían, andaban carnales. Pero el que es creyente sabe de qué estoy hablando. Bendito el Señor. Entonces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra buena manera de vivir, en el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe quién sí estaba bien espiritual? Juan el Bautista, sin conocerle. Cuando lo vio venir, dice que ahí estaba en el río Jordán y les dijo claramente, he aquí, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el Señor. Yo no sé por qué la gente no quiere entender. Vean el sacrificio en la cruz realmente que ya se hizo de una vez y para siempre. Ese es el verdadero, esa es vuestra Pascua. Ese es el verdadero sacrificio puro y perfecto. Lo demás que hacen son rituales de hombre, enseñanzas de hombre. No sirven para nada y con ellos van a perecer juntamente. Porque vimos en la palabra del Señor la semana pasada, he aquí, diles que yo voy a destruir todas sus imágenes. Van a ser destruidos todos y con ellas ellos mismos también. Dios no quiere eso para ti, por eso habla a tiempo. Si algo entendido del Señor es que Él siempre habla de tiempo, para salvarnos, porque nos ama. Pero te habla con tiempo porque quiere que te alejes de todo eso. Pero nosotros somos testarudos, ¿sabes? Queremos estar ahí porque es que ahí nos enseñaron. ¿Por qué no le das la oportunidad? Es más, no se la está dando a Dios, dátela a ti mismo. Porque Dios no necesita de ti. Dios necesita que tú mismo te des una oportunidad. Bendito Dios. Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú dejas todo para seguir a Dios, Él se acerca a ti. Tú que dices que lo tienes, no tienes nada. No te has acercado a Dios porque tú tienes ídolos. Mientras tú no dejes la idolatría, Dios no te ha acercado a ti. Pero si tú los dejas por Dios, Él dice, acercaos a mí y yo acercaré a vosotros. Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Con eso les digo todo. Bendito el Señor. Entonces es bastante claro, mis hermanos, cómo el Vaticano al instaurar la Eucaristía oficialmente en el año 394 después de Cristo, va en contra de la Biblia misma. De la Biblia misma. Lo acabamos de ver en sus versículos, en el libro de los Hebreos. Me encanta mi Hebreos, porque eso nos habla clarísimo. Entonces algunos católicos justifican que lo que ellos están diciendo es verdad y que la iglesia es la única porque es la más grande. Es un imperio, eso sí, no se los niego. Bendito el Señor. Pero un imperio no de Dios, un imperio del mal. Entonces es bastante claro eso. Ellos mismos dan testimonio que es la más grande. ¿Cierto? Y el camino del Señor es angosto y pocos van por él. Y ese camino grande, es más, dice que todos los caminos llegan a Roma. Mentira del diablo. Posiblemente para Roma sí, pero para Dios no. Roma no los va a llevar a Dios, no los acerca a Dios. Al contrario, los aleja más. Sigan caminando por esos caminos y allá se van a ver con los papas en el infierno. Les dije que voy a ser un poco brusco para hablar, pero esa es la realidad, mis hermanos. Necesitamos abrir los ojos. Mis amigos, abran los ojos. Entonces, se justifican con esto de la Eucaristía. En este pasaje, por ejemplo, en Marcos 14, 22 al 24, dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Bueno, pues eso todos lo sabemos, ¿sabes? Eso lo dijo. Es cierto, pero ellos se agarran de esto, mire. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio y bebieron de ella todos. El 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
O sea, por eso dicen que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede heredar el reino de Dios. De ahí se agarran, de ahí se agarran. Entonces, como se puede ver en este versículo, Jesús dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, ¿verdad? Pero lo dijo de una forma representativa. Les voy a decir por qué. Y no de forma literal. Porque no se arrancó cachos y se los dio, ¿verdad? Ya este es mi cuerpo, coman. Tampoco le dijo, a ver Pedro, sácame un poco de cáliz aquí, ¿verdad? Y échala a tu copa. No, no es de forma literal. Bendito el Señor. Sino representativa. Ya que él estaba presente físicamente con ellos. En persona. Por eso les digo, no les dijo, quítenme un pedazo aquí para que coman. Este es mi cuerpo. ¿Verdad? Bendito Dios, no sé por qué el diablo los tiene tan aturdidos. Pero yo, bueno, sí sé. Porque no quieren escuchar a Dios. Prefieren escucharlo a Él. A veces digo, no entiendo por qué. Porque para mí es algo que no tiene sentido. Pero luego caigo a la lógica, no, pues, pero es por esto. ¿Verdad? Bendito es el nombre del Señor. Y él estaban todos dentro de su cuerpo, él todavía estaba dentro de su cuerpo. Si hubiera sido literal, como lo enseña el Vaticano en la Eucaristía, entonces Jesús hubiera tomado de su carne y de su sangre para celebrar la cena. ¿Sí? Porque él estaba ahí. No era de forma literal, porque si no tuviera que haber hecho eso. Y les aseguro que nada. Los mismos fariseos les decían, pues, ¿cómo es esto que vamos a comer su carne? No era de esa forma. No era de esa forma. Entonces este error de tomarlo literalmente también lo tenían los fariseos. Y vamos a ver una muestra. Así como el error que los del Vaticano han hecho, también lo cometieron los fariseos. Un ejemplo está en el libro de San Juan, capítulo 3, en su versículo 3 y 4. Vamos a verlo, ya vamos a terminar. Yo sé que muchos ya están un poco impacientes. Entonces le dijo, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo a Nicodemo, en capítulo 3, verso 3. Le estaba diciendo Nicodemo, déjeme decirle que ese era un maestro fariseo, y no sabía qué era nacer de nuevo. Le dijo Jesús, eres maestro y no sabes qué es esto. Así está todo el mundo. El que no se entrega a Cristo no sabe de qué está hablando la Escritura. Porque ellos lo agarran literal. Bendito Dios. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno, siendo un hombre ya, nacer de nuevo, siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es literal, ¿verdad? O sea, él pensaba que ya estaba siendo un hombre, siendo un viejo ya, no iba a hacerse bebé otra vez y volver a nacer. Pero él no dijo, me voy a hacer bebé, no. Puede uno siendo viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer. Es un grave error. No era eso lo que le estaba diciendo el Señor. Después él se lo dijo. Jesús después se lo enseñó. Igualmente al decir, este es mi cuerpo y este es mi sangre, no era literalmente como lo malentendieron los líderes de ese tiempo. Porque esos eran líderes de los fariseos y no sabían. Pensaban que tenían que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y les parecía una locura lo que Jesús decía. Otro ejemplo en San Juan 14:6, cuando dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si lo agarramos literal,
tendremos que agarrar al Señor Jesucristo, ponerlo en el piso y caminar encima de Él, pues Él es el camino. Note, si lo agarra literal, así es. Hay muchas cosas que se pueden tomar literalmente y no coinciden con lo espiritual. Por eso hay tanto error en el mundo, porque no le hacen caso a la palabra de Dios, sino que le llevan la contraria a la Biblia. Hubo una vez que alguien compartió algo que decía que la Iglesia Católica, Dios es testigo de lo que estoy diciendo, que la Iglesia Católica tenía más poder, más autoridad que la propia Biblia. Yo me indigné, así como está usted. Yo me indigné. ¿Cómo es posible que digan tan grande mentira que la Iglesia Católica tiene más autoridad y más poder que la propia Escritura? Porque ellos la pueden mover a su antojo, claro, por eso lo dicen. Y claro, le pueden quitar, le pueden añadir, pero en aquel día van a dar cuentas. Pueden hacerlo. Pero ¿sabe qué? Yo le dije, no puede ser eso. Y se lo dije muy sencillo con la misma palabra. No puede tener más autoridad la Iglesia Católica que la misma palabra, porque la palabra de Dios es potencia de lo alto, es poder de Dios, porque con el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. El Señor solamente tenía que decir, hágase, y fueron hechas. Sépase que no me supo contestar nada esa persona. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo con la misma palabra. Y esa respuesta quizás ni siquiera la esperaba porque no la conoce. Ellos se basan nomás a lo que dice la iglesia, la enseñanza de hombres. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios verdadera, nadie la puede desmentir porque es verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y déjeme decirle, ya para terminar, que ellos también se hacen llamar que la Iglesia Católica es la verdadera y es columna y baluarte de la verdad, mentira del diablo. Para empezar, por las herejías que se mantienen ahí, por la idolatría, por la mentira. Ahí hay tantas cosas que podría añadir que están ya por demás, porque con la pura idolatría y lo que acabo de decir de la Eucaristía, necesitan de Dios realmente en emergencia. Porque si viene el Señor, van a aparecer en otro lugar que no les va a agradar. Y yo sé que muchos se enojan y van a decir, ¿y ese cómo sabe? La Biblia lo dice. Y Dios dice verdad y no miente. Yo no le estoy diciendo nada que no esté fuera o que esté fuera de la Biblia, sino que está basado en la Escritura. Seamos entendidos y hagámosle caso al Señor que nos habla a tiempo. Si tú dices que no tienes pecado porque tú te portas bien, pues ahora porque has escuchado la palabra tienes pecado. El Señor te ha descubierto. Así lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Ustedes dicen que no tienen pecado. Bueno, pues ahora les digo que ya tienen pecado porque ya me habéis escuchado. Ahora ya sabes que estás mal. Porque no hay hombre en la tierra que no tenga pecado. Y no les voy a decir, como dice la iglesia, que pecado original. No, no, eso no existe. El pecado que mora en el cuerpo humano. Por lo que hubo en el huerto del Edén. Eso no se le llama pecado original. La Biblia no me dice de un pecado original. Pero sí me dice de un pecado que está en nuestros miembros. Y que toda aquella persona, después de que sabe desechar lo malo y agarrar lo bueno, ya es responsable de sí mismo. Ya un joven, ya con una mentalidad que ya puede discernir todo eso, ya es capaz de decidir por su salvación o su perdición. Dios así lo dejó establecido, que uno mismo decida por cuál camino quiere ir. He aquí yo pongo el camino del bien y el camino del mal, camino de vida y camino de muerte. Decide pues tú por cuál camino quieres andar. Es tu decisión, es mi decisión. Yo ya elegí, te corresponde a ti elegir ahora. Bendito Dios. Es mejor honrar a Dios y no hacerle caso a los hombres y porque qué es lo que vayan a decir.
Posiblemente estés diciendo, ese hombre tiene razón, pero ¿qué va a decir mi familia si me convierto al cristianismo? Bueno, pues la familia no te va a salvar, el presidente no te va a salvar, la comodidad no te va a salvar, el sacerdote, él mismo necesita salvación. Déjeme decirle, todos los sacerdotes, es mejor que se arrepientan, porque bíblicamente están fuera de las cosas de Dios. No importa que digan que ministran a Dios no ministran porque Dios no está en medio de la idolatría. Así es que necesitan arrepentirse. El mismo Papa necesita salvación y necesita arrepentirse de esas herejías. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y les repito, esto no es con afán de pelear con nadie, ni de insultar a nadie. Si lo toma como insulto es porque realmente necesita a Dios. Si le ha dolido y piensa que soy grosero, necesita a Dios realmente. Porque no le dije nada fuera de la Escritura. Seamos entendidos, busquemos a Dios. Y digo busquemos, porque yo también no pretendo tenerlo todo, pero sí prosigo a la meta del supremo llamamiento al cual hemos sido llamados. Y dice claramente que a los llamados que santificados ya no tenemos necesidad de más sacrificio. Y para concluir, la cena del Señor fue establecida para guardarnos para Él, para que estemos en comunión con Él, no haciendo sacrificio. Ya les expliqué, el sacrificio es de cada quien, es individual, de estar bien con el Señor. Por eso se llaman los santificados, porque se santifican para Dios. Ahora, es necesario que siempre compartamos la mesa del Señor, porque cuando el Señor está reunidos en la compañía de los santos. Cuando uno está en un solo pensamiento y con un solo propósito, que es estar bien con Dios, el Señor está ahí y cena con ellos. He aquí, estoy a la puerta y llamo. El que abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima si el Señor Jesucristo no ha venido, porque Él viene pronto. Hasta luego.